Hoy vamos a adentrarnos en la historia de un hombre que, en el fondo, despreciaba Wall Street, pero que acabó por darle la vuelta por completo, y lo hizo usando únicamente lógica matemática. Un revolucionario de lo más, pero de lo más improbable. Y es que esta idea, esta creencia de que la curiosidad puede más que el dinero, bueno, esa es la clave de todo para entender a Elwin Berlekamp. Estamos hablando de un hombre que iba a poner el mundo de las finanzas patas arriba. Y no por hacerse rico, que va, sino por el simple placer, la emoción de resolver un puzzle. Para comprender cómo llegó a tener semejante impacto, primero tenemos que viajar un poco hacia atrás, a su infancia, a un mundo donde las mates eran su juego y, bueno, las actividades típicas las miraba con bastante escepticismo. Desde que era muy joven, las pasiones de Berlekamp estaban clarísimas, y la verdad es que no tenían nada que ver ni con balones ni con acciones. Su mundo, su universo, se regía por la lógica, los números y la estrategia. Mientras otros niños estaban corriendo por ahí, él prefería quedarse dentro, totalmente inmerso en juegos de estrategia. De hecho, tiempo después diría que esa fue su primera lección real de teoría de juegos. Juegos como puntos y cajas no eran un simple pasatiempo, para nada. Estaban sentando las bases de una mente analítica, única en su especie. Pero claro, sentía esa presión social, la de encajar, así que tomó una decisión, totalmente calculada. Se apuntó al equipo de natación, pero no por pasión, sino porque sus cálculos le decían que necesitaban gente y era prácticamente imposible que lo echaran. Pura lógica en acción, vamos. Y aquí viene lo curioso. Una victoria de pura chiripa en una carrera de relevos le enseñó una lección que le marcaría para siempre. Sus compañeros le dieron una ventaja tan grande que era imposible perder. La moraleja, pues que no se trata de ser el mejor, sino de estar en el mejor equipo. Ahora avancemos un poco en el tiempo. A ver, ¿cómo acaba un matemático que básicamente odia las finanzas metido hasta el fondo? Pues no fue algo que él buscara. Fue más bien una serie de encuentros un poco accidentales con otras mentes brillantes que vieron una conexión que él, al principio, despreciaba por completo. Es que su visión de las finanzas era profundamente despectiva. Como bien dice la cita, para él era un juego inútil para gente con dinero, sin ningún propósito real. Y es precisamente esta mentalidad lo que hace que su viaje a ese mundo sea tan fascinante. Una de las primeras semillas de este cambio se plantó en los famosos laboratorios Bell. Allí trabajó con John Kelly, cuya investigación aplicaba la teoría de la información a las apuestas. De ahí, Berlekamp sacó una lección crucial. Lo importante no es solo tener razón, es saber cuánto dinero apostar cuando crees que la tienes. El tamaño de la apuesta lo es todo. Como podemos ver en esta línea de tiempo, esto no fue un cambio de la noche a la mañana. Durante décadas, diferentes eventos fueron picando su curiosidad. Cada interacción con genios como Shannon o Kelly iba plantando una semilla. El punto de inflexión llegó cuando recibió un dinero inesperado y tuvo que pensar qué hacer con él. Y eso le llevó a hacer una llamada que literalmente lo cambiaría todo. Esa llamada era de Jim Simons. Y así, en 1988, Berlekamp vuela a California y se encuentra de bruces con una empresa que estaba al borde de una guerra civil. Ese desafío intelectual que tanto le gustaba estaba a punto de volverse muy, pero que muy real. Su bienvenida fue, bueno, digamos que poco amistosa. El cofundador de la empresa, Jim Aikes, lo recibió con esta perlita, dejándole claro desde el primer minuto que allí no pintaba nada. La tensión, vamos, se podía cortar con un cuchillo. Berlekamp no tardó mucho en darse cuenta del panorama. Había luchas de poder, un líder cada vez más aislado y errático. Y es que Axe no solo dirigía la empresa desde la distancia, sino que para colmo estaba empezando a ignorar los modelos matemáticos para operar por pura intuición. Un auténtico pecado capital en el mundo del trading cuantitativo. Y mientras la empresa se hundía, Berlekamp, que era un observador silencioso, hacía lo que mejor se le daba: diagnosticar el problema y proponer soluciones. Soluciones que, por supuesto, estaban basadas en puras matemáticas. A ver, él propuso dos cambios que eran, fundamentales. El primero, que es puro criterio de Kelly, era variar el tamaño de las operaciones. O sea, si el modelo te da una señal clarísima, apuestas fuerte. Si duda, pues apuestas poco, lógico, ¿no? Y segundo, operar más a menudo, para pescar esas pequeñas oportunidades y, de paso, reducir el riesgo. ¿Y qué le dijo Axe a todo esto? Pues, básicamente que ni hablar, un rechazo total. Para Axe, las ideas del profesor eran justo eso. Meros retoques. No estaba dispuesto a que un extraño, al que encima no había invitado él, le dijera cómo hacer su trabajo. Consideraba que sus propuestas no tenían la más mínima importancia. Pero el conflicto y sobre todo las pérdidas estaban llegando a un punto de no retorno.
Se estaba creando un vacío de poder tremendo, y el único que estaba realmente preparado para llenarlo era, precisamente, el silencioso matemático. Para la primavera del 89, el fondo estaba en caída libre. Había perdido un 30%, casi un tercio de su valor desde su punto más alto. Las pérdidas eran tan brutales que la supervivencia misma de la empresa pendía de un hilo. Y fue entonces cuando Simmons dio un golpe en la mesa. Exigió que se parara la sangría de dinero, y esto desató la furia de Axel. La orden de detener las operaciones a largo plazo fue la gota que colmó el vaso. La reacción de Axnor fue amenazar con una demanda. La batalla escaló a otro nivel, llevando a la empresa al borde del precipicio. Sencillamente no podía creerse que Simmons se atreviera a meterse en su terreno, en el trading. Y es aquí donde vemos la genialidad de Berlekamp. En medio de los gritos y las amenazas, él no veía caos, veía un puzzle fascinante que resolver. Con una calma pasmosa le explicó a Axe que una demanda no le iba a llevar a ninguna parte. Y entonces, justo ahí, hizo su jugada maestra. Le ofreció una salida que resolvía el problema de la empresa y a la vez le permitía a él aceptar el desafío intelectual de arreglarla. Con Ajax fuera de juego y Berlekamp al mando, el escenario estaba listo para uno de los mayores experimentos en la historia de las finanzas. La gran pregunta, claro, estaba en el aire. ¿Podría la pura lógica matemática, en manos de un hombre que en el fondo despreciaba este mundo, domar por fin la irracionalidad del mercado?